A las 3 de la madrugada, ella se encontraba sola aseando las oficinas cuando descubrió un collar de 2 millones de pesos olvidado en la caja fuerte. 10 minutos más tarde estaba esposada siendo señalada de robo. Pero cuando el magnate exigió revisar las grabaciones, descubrió una conspiración que iba mucho más allá de lo que podía imaginar. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar de qué parte de México nos están escuchando. Sus comentarios nos motivan a seguir trayendo estas historias. 3 de la mañana. El edificio corporativo de Augusto Empresas estaba completamente vacío, excepto por la figura solitaria de Leticia Silva recorriendo los pasillos del cuarto piso con su carrito de limpieza. A los 27 años, conocía cada rincón de aquel lugar mejor que los propios ejecutivos. Laboraba en ese horario porque era el único que le permitía compaginar con el cuidado de su hija de 8 años. Leticia suspiró mientras empujaba el carrito por el pasillo principal. El sueldo de intendente apenas alcanzaba para las cuentas, pero por lo menos era un trabajo estable. Su hija Ana llevaba sin estudiar 2 meses porque no lograba costear una escuela privada, y las públicas de la zona tenían lista de espera enorme. Cada peso contaba en su vida. La oficina de la dirección financiera era siempre la última que aseaba. Era la más lujosa, con muebles importados y una vista privilegiada de la Ciudad de México. Cuando ingresó al despacho, algo captó su atención inmediatamente. La caja fuerte estaba abierta, completamente abierta. Leticia se detuvo en la entrada, desconcertada. Nunca había visto aquella caja fuerte abierta antes. Siempre que limpiaba ahí, permanecía cerrada, oculta detrás de un cuadro costosísimo, pero ahora estaba de par en par, como si alguien hubiera olvidado cerrarla. Y entonces lo vio. Dentro de la caja fuerte, tirado de cualquier manera sobre algunos documentos, había un collar que parecía sacado de una película. Diamantes enormes brillaban incluso bajo la luz tenue de la oficina. Leticia tragó saliva. Aquello debía valer una fortuna. Miró a su alrededor nerviosa. No había nadie en el piso. El edificio estaba silencioso como un panteón. ¿Será que algún director había olvidado guardar el collar? ¿O será que era una pieza falsa usada para decoración? Leticia se acercó despacio sin saber bien qué hacer. Su primera reacción fue tomar el trapo de limpieza para asear alrededor de la caja fuerte, pero algo la hizo dudar. Aquella situación no estaba bien. ¿Por qué alguien dejaría algo tan valioso expuesto de esa manera? Contra su mejor juicio, extendió la mano y tocó ligeramente el collar, tratando de ver si era real o imitación. El peso y el brillo no dejaban dudas. Era genuino y valía probablemente más dinero del que ella ganaría en toda su vida. Lo que Leticia no sabía era que, escondida estratégicamente detrás de una planta, una pequeña cámara había registrado cada movimiento suyo. Una cámara que no constaba en el sistema oficial de seguridad del edificio. 10 minutos transcurrieron mientras ella limpiaba nerviosamente alrededor del escritorio, sin poder dejar de mirar el collar. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué la caja fuerte estaba abierta? Nada tenía sentido. De repente el ruido de pasos apresurados resonó por el corredor. Leticia sintió el corazón acelerarse. Eran pasos de varias personas acercándose rápidamente. Soltó el trapo de limpieza y se alejó de la caja fuerte instintivamente. La puerta se abrió de golpe con estruendo. 3 guardias de seguridad entraron en la sala como si fueran policías haciendo una redada. Detrás de ellos, Ricardo Méndez, el director financiero, entró con una expresión de indignación que parecía ensayada. ¡Lo sabía!, gritó Ricardo señalando a Leticia. Sabía que algo extraño estaba pasando aquí. Leticia quedó paralizada, sin entender nada. Señor Ricardo, yo solo estaba limpiando. ¿Limpiando?
interrumpió uno de los guardias acercándose a ella con autoridad. ¿Estaba manipulando la caja fuerte de la dirección? No, la encontré abierta, no toqué nada. Claro que no tocó, dijo Ricardo con sarcasmo. Y supongo que el collar de 2 millones de pesos se movió solo de la caja fuerte a sus manos, ¿verdad? Leticia miró sus propias manos confundida. ¿Qué collar? No tomé ningún collar. Regístrenla, ordenó Ricardo fríamente. Apuesto a que van a encontrar algo. Los guardias se acercaron y Leticia retrocedió aterrorizada. No pueden registrarme. No hice nada malo. Pero antes de que pudieran tocarla, otro ruido de pasos resonó por el corredor. Pasos más calmados, más medidos. Augusto Ferreira entró en la sala y toda la dinámica cambió instantáneamente. A los 36 años, Augusto era el dueño de aquel imperio empresarial. Piel morena clara, cabello castaño claro, siempre perfectamente peinado. Portaba una presencia que hacía que cualquier ambiente quedara en silencio. Usaba un traje que costaba más que el salario anual de Leticia, pero sus ojos demostraban una inteligencia aguda que iba mucho más allá de las apariencias. ¿Qué está sucediendo aquí? Su voz cortó el aire como una navaja. «Señor Augusto», se apresuró Ricardo a explicar. «Llegamos justo a tiempo. Esta empleada estaba intentando hurtar el collar de diamantes de la caja fuerte». Augusto observó alrededor de la sala, analizando cada detalle. La caja fuerte abierta, Leticia acorralada por los guardias, Ricardo con una expresión que parecía exageradamente indignada. Algo no cuadraba. «¿Confesó?», preguntó Augusto calmadamente. «¿Confesó? Niega todo. Dice que encontró la caja fuerte abierta». Ricardo rió con desprecio, como si alguien fuera a creer a una intendente. Leticia sintió las palabras como una bofetada en la cara. El desprecio en la voz de Ricardo era palpable, como si ella fuera menos que humana por su trabajo. «Señor», se dirigió directamente a Augusto ignorando a los otros, «juro por mi hija que no tomé nada. Encontré la caja fuerte abierta cuando llegué a limpiar. No entiendo qué está pasando». Augusto la observó atentamente. En sus ojos no veía malicia o culpa. Veía confusión, miedo y algo más, dignidad. Incluso acorralada y humillada, mantenía la cabeza en alto. «Fue una trampa», gritó Leticia de repente, la frustración explotando. «Alguien me tendió una trampa». Los guardias rieron. Ricardo movió la cabeza como si estuviera ante una niña haciendo berrinche, pero Augusto no rió. Continuaba observando, pensando. «Señor Augusto», presionó Ricardo, «necesitamos llamar a la policía inmediatamente. No podemos permitir que los empleados crean que pueden robar a la empresa impunemente». «¿Dónde está el collar ahora?», preguntó Augusto. «Aún en la caja fuerte. Gracias a Dios llegamos a tiempo», respondió Ricardo rápidamente. «Interesante», murmuró Augusto. «Entonces ella no logró llevarse nada porque llegamos antes». «Pero la intención estaba clara», insistió Ricardo. Augusto se acercó a Leticia, que estaba visiblemente temblando, no de frío, sino de indignación y miedo. «¿Tocó el collar?» «Yo lo toqué para ver si era real», admitió, sabiendo que mentir sería peor. Nunca había visto algo así, pero no lo iba a llevar. Solo no entendí por qué estaba ahí en la caja fuerte abierta. «¿Ve?», exclamó Ricardo. «Confesó que manipuló las cosas». Pero Augusto continuaba enfocado en Leticia. «¿Por qué trabaja en este horario?». La pregunta tomó a todos por sorpresa. Porque es el único horario que puedo. Mi hija se queda en casa de la vecina hasta que regreso en la mañana. Necesito estar en casa cuando despierta para ir a la escuela». «¿Dónde estudia?». Leticia bajó los ojos avergonzada. «No está estudiando en este momento. Estoy en lista de espera de la escuela pública y no tengo condiciones para pagar una privada». El silencio que siguió fue incómodo.
Ahí estaba una madre trabajando de madrugada para sostener a su hija, siendo acusada de un robo que no tenía sentido alguno. «Señor Augusto», insistió Ricardo, «no podemos dejarnos llevar por lástima. Empleados que roban necesitan ser castigados ejemplarmente». Augusto finalmente se volteó hacia Ricardo. «¿Cómo supiste que algo estaba pasando aquí?» «¿Cómo?» «Llegaste muy rápidamente, con guardias. ¿Cómo supiste que había un problema?» Ricardo dudó por una fracción de segundo. «El sistema de seguridad alertó sobre movimiento en la caja fuerte». «¿Qué sistema?» «La caja fuerte no tiene sensor propio. Nosotros recibimos una alerta general sobre actividad sospechosa». Augusto miró a los guardias. «¿Ustedes recibieron qué tipo de alerta?» Los hombres se miraron nerviosamente. «Señor Ricardo nos llamó directamente». «¿A qué hora?» «Hace unos 15 minutos». Augusto procesó la información. «¿Entonces ustedes sabían que algo iba a pasar antes de que pasara?» La atmósfera en la sala cambió completamente. De repente, Ricardo no parecía tan confiante. Los guardias comenzaron a sudar frío y Leticia, por primera vez desde que todo comenzó, sintió una pizca de esperanza. «Señor Augusto», dijo con voz firme, «por favor, verifique las cámaras de seguridad. No hice nada malo, la verdad está ahí». Ricardo rápidamente intervino. «Las cámaras de este piso tienen problemas técnicos desde hace algunos días. Justamente por eso reforzamos la seguridad». «Qué conveniente», murmuró Augusto, y por primera vez su voz cargó una pizca de sospecha. Leticia sintió algo cambiando en el aire. El hombre más poderoso de aquel edificio estaba comenzando a cuestionar la versión oficial de los hechos, y eso, de alguna manera, hacía que su corazón latiera con una esperanza que no sentía hacía mucho tiempo. Augusto miró alrededor de la sala una vez más, sus ojos captando detalles que otros perdían. Algo estaba muy mal ahí, y estaba determinado a descubrir qué. «Señor Augusto, no podemos perder tiempo con esta situación», dijo Ricardo, ajustando la corbata cara con un gesto que intentaba demostrar autoridad. «Gente como ella no cambia. Una vez ladrona, siempre ladrona». Las palabras cortaron el aire como navaja. Leticia sintió cada sílaba como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba ella, una mujer trabajadora que nunca había tomado ni un clip de la empresa, siendo juzgada como si fuera una criminal nata. «Gente como ella», repitió Augusto lentamente, y había algo peligroso en el tono de su voz. «Sí, señor. Personas sin educación, sin principios. Ven una oportunidad y la aprovechan. Es de su naturaleza». Leticia cerró los puños, sintiendo la rabia hervir en el pecho. «Tengo más principios de los que usted jamás tendrá», le dijo, mirando directamente a Ricardo. «Trabajo honestamente desde los 15 años para sostener a mi familia». «¿Honestamente?», rió Ricardo con desprecio. «Honestamente, no es manipular cajas fuertes ajenas en plena madrugada. Ya expliqué que encontré la caja fuerte abierta. Y debemos creer la palabra de una intendente contra evidencias claras». Augusto observaba la dinámica con creciente incomodidad. Había algo en la forma como Ricardo conducía aquella situación que no sonaba natural. Parecía ensayado, como si supiera exactamente qué decir y cuándo decirlo. En ese momento, otros empleados comenzaron a llegar para la jornada matinal. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. En pocos minutos, una multitud se había formado en la puerta de la oficina, todos queriendo ver el espectáculo de la intendente siendo acusada de robo. «Siempre desconfié de ella», murmuró Sandra de recepción, tomando el celular para filmar. «Siempre pensé que tenía algo extraño». «Pobrecita de Ana», comentó José del financiero. «Tener una madre criminal la va a marcar para el resto de la vida». Leticia se volteó hacia ellos con los ojos en llamas.
No se atrevan a hablar de mi hija. Ustedes no saben nada sobre nuestra vida. Sabemos que eres una ladrona, gritó alguien del fondo de la multitud. Y ahora todo el mundo lo va a saber también, dijo Sandra levantando el celular más alto. Esto se va a hacer viral en las redes sociales. Augusto vio la desesperación apoderarse del rostro de Leticia. Estaba siendo linchada moralmente frente a decenas de personas, siendo filmada en el peor momento de su vida. Y no había nada que pudiera hacer para defenderse. «Dejen de filmar», ordenó Augusto fríamente. «Pero, señor Augusto», protestó Sandra, «el pueblo tiene derecho de saber quiénes son los criminales que trabajan aquí». Dije que paren. El tono de Augusto no dejaba margen para discusión. Los celulares fueron guardados a regañadientes, pero los comentarios maliciosos continuaron. «Leticia». Ricardo volvió al ataque. ¿Tiene alguna explicación para el hecho de haber sido asignada específicamente para limpiar este piso hoy? Coincidencia interesante, ¿no le parece? Leticia frunció el ceño. ¿Cómo que asignada? Siempre limpio este piso los martes. Siempre. Ricardo fingió sorpresa. Curioso, porque según nuestros registros, usted nunca había limpiado la dirección financiera antes. Eso no es verdad. Limpio aquí hace 2 meses. ¿Puede probarlo? Leticia abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía forma de probarlo. ¿Quién se iba a acordar de los detalles de la rutina de una intendente? ¿Quién iba a testificar a su favor? «Miren nada más», continuó Ricardo, claramente aprovechando la ventaja. «Ni siquiera puede probar que tiene autorización para estar aquí, cada vez más sospechoso». «Sí, tengo autorización. Hablo con la supervisora de limpieza cada semana». «¿Qué supervisora? Joana se fue de vacaciones ayer. Coincidencia nuevamente». Leticia sintió el suelo abriéndose bajo sus pies. Era como si cada detalle de la situación hubiera sido cuidadosamente planeado para incriminarla, como si alguien hubiera pensado en todo. «Señor Augusto», se volteó hacia él con desesperación en la voz. «Mi hija Ana lleva sin estudiar 2 meses porque no tengo dinero para la escuela privada. Si quisiera robar algo, ¿creen que sería un collar de 2 millones? Tomaría dinero para pagar la escuela de ella». «Ah, ahora viene la historia de la hija», dijo Ricardo con sarcasmo. «Siempre la misma excusa. Los criminales siempre usan a los hijos para ganar lástima». «No es excusa, es la verdad. Mi hija de 8 años está perdiendo el año escolar porque no puedo pagar una escuela decente». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Leticia, pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de indignación pura. ¿Cómo se atrevían a cuestionar su amor por su hija? ¿Cómo se atrevían a transformar su lucha diaria en motivo de burla? «Criminal usando al hijo como excusa», murmuró Ricardo lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Típico». Augusto vio algo quebrarse en los ojos de Leticia en ese momento. La dignidad que había mantenido hasta entonces fue reemplazada por un dolor profundo y rabia justificada. «Ustedes no conocen nada de mi vida», dijo, la voz temblando de emoción. «No saben que me levanto a las 2 de la mañana todos los días para venir a trabajar aquí. No saben que paso hambre para comprar útiles escolares para mi hija. No saben que ya vendí todo lo que tenía de valor para pagar el alquiler». «¿Y ahora sabemos por qué?», gritó alguien. «Porque eres ladrona». «No soy ladrona», explotó Leticia, la voz resonando por todo el piso. «Soy una madre luchando para dar una vida mejor a mi hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los más crueles de los espectadores quedaron momentáneamente callados ante el dolor crudo en su voz. Augusto observaba todo con creciente incomodidad. Había construido un imperio basado en la lectura de personas.
en saber distinguir verdad de mentira, y todo en aquella mujer gritaba honestidad, desde la forma como hablaba de su hija hasta la desesperación genuina en su voz. «Señor Augusto», presionó Ricardo percibiendo que estaba perdiendo el control de la situación. «Necesitamos resolver esto ahora. No podemos permitir que los empleados crean que pueden engañarnos con historias conmovedoras». «¿Qué empleado?», rió Leticia amargamente. «Ustedes me tratan como si fuera invisible hace 2 años. Nunca nadie siquiera me dijo buenos días. Ahora, de repente, soy lo suficientemente importante para robarlos». «Personas como tú siempre se hacen las víctimas», rebatió Ricardo. «Siempre culpan a otros por sus propios errores». «Personas como yo», Leticia se acercó a él, los ojos brillando de furia. «Personas trabajadoras, personas honestas, personas que no necesitan humillar a otras para sentirse importantes. Personas que manipulan cosas que no son suyas. No manipulé nada. Encontré la caja fuerte abierta». Augusto finalmente decidió intervenir. «Basta». Su voz cortó la discusión como una guillotina. «Ricardo, dijiste que las cámaras de este piso tienen problemas hace días». «Exacto, señor. Por eso aumentamos la vigilancia nocturna». «Curioso. Ayer mismo revisé el reporte de seguridad y no constaba ningún problema técnico». Ricardo parpadeó rápidamente, claramente incómodo. Debe haber sido un problema que surgió después del reporte. ¿Que surgió exactamente cuándo? No sé exactamente. Los técnicos pueden decirlo. Llame a los técnicos. Ahora. Ricardo dudó. «Señor Augusto, ¿no creen que estamos perdiendo tiempo? La situación está clara. Tenemos una empleada en flagrante tentativa de hurto». «¿Tentativa?», cuestionó Augusto. «Según usted mismo, el collar aún estaba en la caja fuerte». «¿Cómo puede ser tentativa si nada fue llevado? Porque llegamos a tiempo». «¿Cómo sabían que tenían que llegar?». La pregunta quedó suspendida en el aire, como una bomba a punto de explotar. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, claramente sin una respuesta convincente. Leticia miró a Augusto con una mezcla de sorpresa y gratitud. Por primera vez, desde que todo comenzó, alguien estaba haciendo las preguntas correctas. «Señor», dijo con la voz aún trémula, «le imploro que verifique las cámaras de seguridad, no las de este piso, sino las de los corredores, de los elevadores, de la entrada. Va a ver que llegué aquí en el horario normal, hice mi trabajo normal y no me llevé nada». «Eso no prueba nada», intentó interferir Ricardo. «Pudo haber escondido el collar en algún lugar para tomarlo después». «¿Dónde?», preguntó Leticia. «Me registraron frente a todos. Pueden revisar mi casillero, mi bolsa, mi carrito de limpieza. No van a encontrar nada porque no tomé nada». Augusto se dio cuenta de que Ricardo sabía demasiados detalles sobre la rutina de Leticia. ¿Cómo sabía que había sido asignada para ese piso? ¿Cómo sabía que la supervisora se había ido de vacaciones? ¿Cómo sabía que las cámaras tendrían problemas justamente esa noche? «Leticia», dijo Augusto calmadamente, «¿se acuerda de haber visto algo extraño en las últimas semanas? Personas aquí fuera del horario normal, conversaciones que no debería haber escuchado». Ricardo se puso visiblemente tenso. «Señor Augusto, ¿vamos a transformar a una empleada deshonesta en testigo?». Pero Leticia estaba pensando. Ahora que lo menciona, la semana pasada escuché voces viniendo de esta sala alrededor de las 11 de la noche. Me pareció extraño porque normalmente no hay nadie aquí después de las 9. ¿Qué tipo de voces? Hombres conversando bajo. No pude entender lo que decían, pero parecía tenso, como si estuvieran discutiendo algo importante. Ricardo rió forzadamente. Ahora va a inventar que escuchó conspiraciones también. Próximo paso, va a decir que somos todos extraterrestres. Pero Augusto no estaba riendo.
¿Podría reconocer las voces? Tal vez. Una de ellas me parecía familiar. ¡Basta!, explotó Ricardo. No vamos a dar tribuna a fantasías de una ladrona desesperada. Señor Augusto, con todo respeto, se está dejando manipular por una criminal. Augusto miró a Ricardo con una expresión que hizo al director retroceder. ¿Criminal? ¿Fue juzgada? ¿Condenada? ¿O ya decidió que es culpable sin ninguna investigación real? Las evidencias son claras. ¿Qué evidencias? ¿Una caja fuerte abierta que cualquiera pudo haber abierto? ¿Un collar que continúa en su lugar? ¿Una empleada que trabaja en el mismo horario hace meses, siendo súbitamente acusada sin pruebas? Ricardo se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno rápidamente. Señor, si comenzamos a cuestionar la palabra de los directores cada vez que un empleado subalterno haga acusaciones... ¿Subalterno?, repitió Augusto peligrosamente. Interesante elección de palabras. Leticia observaba la discusión con el corazón latiendo acelerado. Por primera vez en 2 horas sentía que tal vez hubiera una oportunidad de justicia. El hombre más poderoso de aquel edificio estaba cuestionando la narrativa oficial. «Señor Augusto», dijo con voz firme, «juro por la vida de mi hija que soy inocente y juro también que si investiga bien va a descubrir que hay algo muy malo pasando aquí». Ricardo dio un paso adelante, claramente desesperado. «Señor, no podemos permitir que una empleada deshonesta plante dudas sobre la integridad de la empresa». ¿La integridad de la empresa? Augusto se volteó hacia él con ojos helados. «Qué interesante que use esas palabras justamente ahora». Y en ese momento, Leticia supo que la marea estaba cambiando. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo había cambiado en la mirada de Augusto. Estaba comenzando a ver a través de la farsa. Lo que no imaginaba era que la verdad, que estaba a punto de ser revelada, era mucho peor de lo que cualquiera podría sospechar. «Nadie sale de esta sala», declaró Augusto con una autoridad que hizo el aire denso. «Nadie hace llamadas, nadie manda mensajes, nadie se mueve hasta que descubra exactamente qué pasó aquí». Ricardo intentó mantener la compostura, pero una gota de sudor escurrió por su frente. «Señor Augusto, esto es extremo. No podemos encerrar empleados por las fantasías de una...» «Cuidado con la próxima palabra», lo cortó Augusto. Y había algo helado en su voz que hizo a Ricardo tragar saliva. Leticia observaba la transformación en el ambiente. El hombre que minutos antes parecía dispuesto a creer en la acusación, ahora estaba tomando control de la situación como un detective experimentado. Sintió una pizca de esperanza crecer en el pecho. Augusto se dirigió a la computadora del escritorio de Ricardo y comenzó a teclear rápidamente. «Vamos a ver esas grabaciones que supuestamente no existen». «Señor, ya dije que las cámaras de este piso tienen problemas hace días», insistió Ricardo, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. «Entonces vamos a verificar otras cámaras, elevadores, corredores, entrada principal». Augusto continuaba tecleando, accediendo al sistema de seguridad central. Si Leticia realmente planeó un hurto, debe haber actuado de forma sospechosa en algún momento. Los empleados que aún permanecían en la puerta comenzaron a murmurar entre sí. La situación había tomado un rumbo completamente inesperado. Lo que comenzó como un caso simple de flagrante ahora parecía una investigación criminal. «Interesante», murmuró Augusto, mirando la pantalla. El sistema muestra que las cámaras del 4º piso pararon de funcionar exactamente a las 2:45 de la madrugada. «¿Ve? Problema técnico, como dije», intentó sonar aliviado Ricardo. «Pero aquí está lo curioso», continuó Augusto, una sonrisa fría formándose en sus labios. «Las cámaras no presentaron ningún error, fueron apagadas manualmente.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Leticia sintió el corazón acelerar. Alguien había deliberadamente apagado las cámaras. Eso probaba que había un plan detrás de todo. Apagadas manualmente, repitió, la voz cargada de indignación. Entonces tenía razón. Fue una trampa. Calma. Intentó controlar la situación Ricardo. Cualquier persona con acceso al sistema podría haber apagado, incluso ella misma. Augusto se volteó hacia él lentamente. ¿Leticia tiene acceso al sistema de seguridad? Bueno, no directamente, pero... Entonces, ¿cómo habría apagado las cámaras? Ricardo comenzó a tartamudear. Podría haber descubierto cómo o pedido ayuda a alguien. ¿A quién?, presionó Augusto. ¿Quién más tiene acceso al sistema? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una espada a punto de caer. Ricardo miró alrededor, claramente buscando una salida, pero estaba acorralado por sus propias palabras. Los directores tienen acceso, finalmente admitió, y algunos empleados de seguridad. ¿Cuántos directores estaban en el edificio hoy de madrugada? Ninguno, obviamente. Nosotros no trabajamos en ese horario. Augusto volvió a la computadora y comenzó a verificar los registros de entrada. Vamos a ver si eso es verdad. Leticia observaba a Ricardo mientras Augusto tecleaba. El director estaba visiblemente nervioso, tocando constantemente la corbata, mirando hacia la puerta como si quisiera huir. Comportamiento extraño para alguien que debería estar apenas frustrado con una empleada deshonesta. Muy interesante, dijo Augusto, y su voz cargaba una nota de triunfo peligroso. Según los registros, usted usó su tarjeta de acceso a las 23:15 de ayer. Ricardo se puso pálido. Yo regresé para tomar algunos documentos que olvidé. ¿Qué documentos? Contratos importantes. Necesitaba revisarlos en casa. ¿Y salió a qué hora? No recuerdo exactamente. ¿El sistema recuerda?, dijo Augusto continuando la lectura. Usted salió a las 2:50 de la madrugada. El impacto de la información golpeó la sala como un rayo. Ricardo había estado en el edificio durante todo el período en que las cámaras fueron apagadas y cuando Leticia supuestamente intentó robar el collar. ¿5 horas en la oficina para tomar documentos?, preguntó Leticia, la voz cargada de sarcasmo. ¿Qué documentos eran esos? Eso no es de su incumbencia, explotó Ricardo, perdiendo completamente la compostura. En realidad sí lo es, dijo Augusto calmadamente. Porque ahora tenemos a un director que estaba en el edificio durante el período del supuesto hurto, que tiene acceso a las cámaras que fueron misteriosamente apagadas y que demuestra conocimiento sospechoso sobre detalles de la rutina de empleados. Ricardo se dio cuenta de que se estaba hundiendo rápidamente. Señor Augusto, está insinuando que armé una situación contra una empleada. ¿Eso es ridículo? ¿Es ridículo? Augusto se levantó y caminó hasta quedar cara a cara con Ricardo. Entonces, explíqueme cómo sabía que Leticia había sido asignada para limpiar este piso. Explíqueme cómo sabía que la supervisora de limpieza estaba de vacaciones. Explíqueme cómo llegó aquí, con guardias exactamente 10 minutos después de que ella encontrara la caja fuerte abierta. Cada pregunta era como una lanza, atravesando las defensas de Ricardo. Abría y cerraba la boca, claramente sin respuestas convincentes. Yo estaba monitoreando la situación de seguridad. ¿Monitoreando como si las cámaras estaban apagadas? Tenía otros medios. ¿Y qué medios? Ricardo miró desesperadamente alrededor como un animal acorralado. Fue entonces que cometió el error fatal. Mire, tal vez exageré en la acusación, pero eso no significa que ella sea inocente. Personas como ella siempre encuentran una forma de... ¿Personas como ella?, interrumpió Leticia levantándose de la silla donde estaba sentada.
¿Qué tipo de persona soy yo, señor Ricardo? Usted sabe muy bien. No, no sé, dígame, ¿qué tipo de persona soy? Ricardo se dio cuenta de que se había dejado llevar por la rabia y revelado su prejuicio. No quise decir, sí quiso. Leticia avanzó hacia él, los ojos brillando de furia. Usted me odia porque soy intendente, me odia porque soy mujer, me odia porque lucho para sostener a mi hija. Eso no tiene nada que ver, tiene todo que ver. Usted decidió que yo era culpable antes de cualquier investigación. Augusto observaba el enfrentamiento con interés creciente. Ricardo estaba perdiendo el control, revelando aspectos de su personalidad que normalmente mantenía escondidos. Leticia tiene razón, dijo Augusto suavemente. Usted demostró prejuicio desde el primer momento. La pregunta es, ¿por qué? No tengo prejuicio contra nadie. ¿No? Entonces, ¿por qué asumió automáticamente que ella era culpable? ¿Por qué no consideró otras posibilidades? ¿Por qué estaba tan ansioso por llamarla criminal? Ricardo comenzó a caminar de un lado para otro, claramente desesperado. Señor Augusto, está transformando una situación simple en teoría conspiratoria. La mujer estaba manipulando la caja fuerte. Ella dijo que encontró la caja fuerte abierta. ¿Y usted le cree? ¿Por qué no debería creerle? Porque ella es... ¿Ella es qué, Ricardo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Ricardo se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera ahora solo confirmaría su prejuicio y haría su posición aún más insostenible. Fue entonces que Augusto decidió apretar aún más el cerco. Vamos a hacer algo. Voy a llamar al técnico de sistemas para verificar exactamente cuándo y cómo las cámaras fueron apagadas. Si fue un problema técnico, él lo va a comprobar. Si fue acción manual, va a descubrir quién lo hizo. ¡No! Gritó Ricardo e inmediatamente se dio cuenta del error. Quiero decir, no necesitamos molestar al técnico ahora. ¿Por qué no? Porque es una situación menor. No vale la pena. ¿Una tentativa de hurto de 2 millones es situación menor? Ricardo estaba acorralado y lo sabía. Cada palabra que decía solo cavaba su fosa más profundo. Leticia observaba todo con una mezcla de satisfacción y terror. Satisfacción por ver que finalmente alguien estaba cuestionando la narrativa oficial. Terror por darse cuenta de que estaba involucrada en algo mucho mayor de lo que imaginaba. Señor Augusto, dijo calmadamente, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Si las cámaras fueron apagadas a las 2:45 y yo llego siempre a las 3 de la mañana, quien las apagó sabía exactamente cuál era mi rutina, ¿verdad? La pregunta fue certera. Augusto asintió lentamente. Exacto. Alguien que conoce muy bien sus horarios. ¿Y quién conoce mis horarios? Buena pregunta. Ricardo intentó una vez más tomar control de la situación. Señor Augusto, esto se está saliendo de control. Estamos creando teorías conspiratorias alrededor de una empleada deshonesta. ¿Deshonesta? Augusto se volteó hacia él con ojos helados. ¿Basado en qué evidencia? ¿En el hecho de que tocó algo que encontró expuesto? ¿En el hecho de que trabaja de madrugada para sostener a su hija? ¿O en el hecho de que es intendente? Basado en el hecho de que estaba manipulando la caja fuerte. Que estaba misteriosamente abierta. Las cajas fuertes no se abren solas. Exacto, dijo Augusto con una sonrisa peligrosa. Alguien abrió esa caja fuerte. La pregunta es ¿quién? El silencio que siguió fue cargado de tensión. Todos en la sala entendieron la implicación. Si Leticia no había abierto la caja fuerte, entonces alguien más lo había hecho. Alguien con acceso, alguien que conocía la rutina de ella, alguien que estaba en el edificio esa madrugada. Señor Ricardo, dijo Leticia con voz firme, ¿usted abrió esa caja fuerte? Por supuesto que no. Entonces, ¿quién la abrió? Usted.
¿Con qué llave? ¿Con qué contraseña? Usted mismo dijo que no tengo acceso. Ricardo se dio cuenta de que se había contradecido nuevamente. Si Leticia no tenía acceso a la caja fuerte, ¿cómo la habría abierto? Y si tenía acceso, ¿por qué Ricardo no lo había mencionado antes? Augusto observaba a Ricardo con interés creciente. El director estaba claramente escondiendo algo. La cuestión era descubrir qué. Ricardo, dijo calmadamente, ¿está escondiendo algo de mí? ¿Yo? Por supuesto que no. Entonces, ¿no le va a importar si reviso sus actividades financieras de los últimos meses? La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Se puso visiblemente pálido y comenzó a sudar más intensamente. ¿Por qué haría eso? Porque uno de mis directores está demostrando comportamiento sospechoso en una situación que involucra posible hurto de bienes de la empresa. ¿Comportamiento sospechoso? Solo estoy tratando de proteger la empresa. ¿Está? ¿O está tratando de protegerse a sí mismo? Y en ese momento, Ricardo se dio cuenta de que ya no había forma de huir. El cerco se estaba cerrando y Augusto ya no era el aliado que pensaba tener. Lo que no imaginaba era que lo peor aún estaba por venir. El teléfono de Ricardo comenzó a sonar insistentemente en el bolsillo del saco. El sonido cortó el silencio tenso de la sala, como una sirena de alarma. Todos los ojos se volvieron hacia él, que miraba el aparato como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Va a contestar?, preguntó Augusto con una calma peligrosa. Es solo una llamada comercial, tartamudeó Ricardo, tratando de colgar el aparato rápidamente, pero Augusto fue más rápido. Con un movimiento ágil, tomó el celular de las manos de Ricardo antes de que pudiera rechazar la llamada. El nombre en la pantalla hizo que sus ojos se estrecharan. Beto, seguridad. Interesante, murmuró Augusto mirando el teléfono. Beto de seguridad te está llamando. Debe ser importante. No, no es nada importante. Augusto contestó la llamada y la puso en altavoz. La voz de Beto resonó por la sala, clara y nerviosa. Ricardo, hermano, se armó el lío. El patrón está preguntando sobre las cámaras. Descubrió que fueron apagadas manualmente. ¿Qué le digo? El silencio que siguió fue absoluto. Leticia sintió una ola de vindicación recorrer su cuerpo. Ahí estaba la prueba que necesitaba. Ricardo había conspirado con seguridad para incriminarla. ¿Aló? ¿Ricardo? ¿Estás ahí?, continuaba la voz de Beto. Augusto miró a Ricardo con una expresión que podría congelar el infierno. Parece que Beto tiene algunas explicaciones que dar. Ricardo intentó tomar el teléfono de vuelta, pero Augusto lo mantuvo fuera de alcance. Beto, aquí es Augusto Ferreira. Ven a la sala de la dirección financiera, ahora. Señor Augusto, yo... Ahora, Beto. Augusto colgó y se volteó hacia Ricardo. Entonces, ¿quiere explicarme por qué el jefe de seguridad te está llamando sobre cámaras que dijiste tener problemas técnicos? ¿Puedo explicar? Estoy seguro de que puede. Leticia intervino, levantándose de la silla con una energía renovada. Puede explicar cómo planeó incriminarme. Puede explicar cómo usó mi honestidad contra mí. Usted no entiende la situación. Entiendo perfectamente. Usted necesitaba un chivo expiatorio y eligió a la intendente porque pensaba que nadie iba a creer en mí. Ricardo retrocedió, claramente intimidado por la furia de ella. No fue así. ¿No? Entonces, ¿cómo fue? Antes de que Ricardo pudiera responder, Beto llegó a la sala. Era un hombre de 40 años, corpulento, con cara de pocos amigos. Cuando vio a Augusto ahí, se puso visiblemente pálido. «Señor Augusto, no sabía que estaba aquí». «Obviamente», respondió Augusto secamente. «Beto, explíqueme por qué llamó a Ricardo hablando sobre cámaras que fueron apagadas manualmente». Beto miró desesperadamente a Ricardo, claramente buscando orientación.
Bueno, la verdad, Beto. Ahora, señor Augusto, fue solo un malentendido. ¿Qué tipo de malentendido involucra apagar cámaras de seguridad? Beto comenzó a sudar visiblemente. Ricardo me pidió que apagara las cámaras del cuarto piso porque iba a hacer una reunión confidencial. ¿Qué reunión? Dijo que eran negocios sigilosos, que no podía tener registro. Augusto se volteó hacia Ricardo con ojos asesinos. Negocios sigilosos. ¿Qué tipo de negocios hace en mi edificio que no pueden tener registro? Ricardo se dio cuenta de que estaba completamente acorralado. Señor Augusto, puedo explicar todo. ¿Puede? Entonces explique por qué mintió sobre las cámaras. Explique por qué estaba en el edificio de madrugada. Explique por qué conspiró para incriminar a una empleada inocente. No conspiré para incriminar a nadie. No, Leticia rió amargamente. Entonces explíqueme cómo sabía que estaría sola en ese piso. ¿Cómo sabía que la supervisora estaba de vacaciones? ¿Cómo llegó aquí con guardias exactamente en el momento correcto? Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, claramente sin una respuesta convincente. Fue entonces que Augusto decidió apretar aún más el cerco. Beto, además de apagar las cámaras, ¿qué otras instrucciones te dio Ricardo? Beto miró nuevamente a Ricardo, que hizo un gesto desesperado para que se callara, pero Augusto se dio cuenta. Beto, usted trabaja para mí, no para Ricardo. Responda la pregunta. Él me dijo que esperara hasta las 3:15 de la mañana y después subiera con 2 guardias al cuarto piso. 3:15, repitió Augusto. Muy específico. ¿Por qué exactamente esa hora? Dijo que era cuando... Beto se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de incriminar a Ricardo completamente. ¿Cuándo qué, Beto? Cuando ella iba a estar manipulando la caja fuerte. La confesión golpeó la sala como una bomba nuclear. Leticia sintió las piernas tambalearse. Ricardo había planeado todo hasta los mínimos detalles. Sabía exactamente cuándo estaría en la sala. Sabía que encontraría la caja fuerte abierta. Sabía que su curiosidad natural la haría tocar el collar. Él sabía, susurró Leticia, la voz cargada de incredulidad. Sabía que iba a encontrar la caja fuerte abierta. Augusto se volteó hacia Ricardo con una furia fría que era mucho más aterradora que cualquier explosión. Usted planeó esto, cada detalle. Señor Augusto, ¿puedo explicar? Explique entonces. Explique por qué armó una situación para incriminar a una empleada inocente. Ricardo miró alrededor de la sala, viendo que ya no había escapatoria. Todos lo miraban con una mezcla de asco e indignación. Incluso los empleados que habían apoyado la acusación contra Leticia ahora lo miraban con sospecha. Ella vio cosas que no debería haber visto. Finalmente confesó, la voz saliendo baja y derrotada. ¿Qué cosas? Presionó Augusto. Documentos, planillas, conversaciones. Leticia se acordó de las voces que había escuchado la semana anterior. Las conversaciones que escuché la semana pasada eran sobre ¿qué? Ricardo dudó, pero se dio cuenta de que ya no había forma de huir de la verdad. Negocios paralelos. ¿Qué tipo de negocios paralelos? Contratos fantasma, empresas subcontratadas que existen solo en papel, sobrefacturación. La revelación cayó como una bomba en la sala. Augusto sintió la sangre hervir en las venas. ¿Me está diciendo que estaba desviando dinero de la empresa? No era solo yo. ¿Quién más? Ricardo miró alrededor, claramente tratando de decidir si llevaría a otros en la caída. Otros directores, Roberto del comercial, Sandra de RH, toda la operación. Augusto tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. La mitad de su directorio estaba involucrada en un esquema de corrupción. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto robaron?
No fue robo, fueron solo reajustes en los contratos. ¿Cuánto?, explotó Augusto, haciendo que todos en la sala retrocedieran. 50 millones, susurró Ricardo, en los últimos 2 años. El número resonó por la sala como un trueno. 50 millones de pesos. Una fortuna que había sido sistemáticamente drenada de la empresa mientras Augusto confiaba ciegamente en sus directores. Leticia miró a Ricardo con una mezcla de asco e incredulidad. ¿Y yo soy la ladrona? ¿Yo que limpio baños por 800 pesos al mes? Entiende por qué necesitábamos que saliera de la empresa, intentó justificarse Ricardo. Estaba siempre por ahí, viendo cosas, escuchando conversaciones. Estaba trabajando, haciendo mi servicio honestamente. Pero vio los documentos. La semana pasada, cuando limpió mi escritorio, vio las planillas. Leticia se acordó vagamente de haber visto papeles esparcidos en el escritorio de Ricardo, pero no había prestado atención específica. Ni sabía que esos papeles eran importantes, pero nosotros no podíamos arriesgarnos. Si hablaba con alguien, ¿con quién hablaría? ¿Quién creería a una intendente contra directores de la empresa? La ironía de la situación era dolorosa. Ricardo había destruido la vida de una mujer inocente por miedo de algo que probablemente nunca pasaría. Leticia no tenía influencia suficiente para causar problemas, aunque hubiera entendido lo que vio. Augusto caminó hasta la ventana, tratando de procesar la magnitud de la traición. Personas en quienes confiaba desde hacía años habían sistemáticamente robado su empresa, y cuando una empleada honesta accidentalmente tropezó con la operación, decidieron destruirla en vez de simplemente parar. «¿Sabe lo que más me indigna?», dijo, volteándose hacia Ricardo. «No es solo el dinero, es el hecho de que trató de destruir a una mujer inocente para salvar su pellejo. Señor Augusto, nunca quise perjudicarla específicamente». «¿No? Entonces, ¿qué quería? ¿Que fuera despedida, encarcelada, tuviera su reputación destruida, perdiera la capacidad de sostener a su hija?» Ricardo no pudo responder. Por primera vez, parecía comprender la magnitud de lo que había tratado de hacer. Leticia observaba a Ricardo con una expresión que mezclaba victoria y profunda tristeza. «Usted quería convertirme en criminal para esconder que es usted el criminal real. Yo lo siento mucho». «¿Lo siente?», Leticia rió amargamente. «Usted casi destruye mi vida. Casi hace que mi hija creciera creyendo que su madre es ladrona. Leticia, yo no... Usted no tiene derecho de decir mi nombre». Se acercó a él temblando de rabia. «Usted robó 50 millones y aún tuvo la audacia de llamarme criminal». Augusto observaba la confrontación con una mezcla de admiración y furia. Leticia había sido humillada, desacreditada y casi destruida, pero aún así mantenía su dignidad intacta. Mientras tanto, Ricardo, un hombre en posición de poder y responsabilidad, se había revelado como un cobarde y ladrón. «Beto», Augusto se volteó hacia el jefe de seguridad, «llame a la policía, ahora». «Señor Augusto, por favor», se desesperó Ricardo. «Podemos resolver esto internamente». «¿Resolver? Usted robó 50 millones de la empresa e intentó incriminar a una empleada inocente. Eso no se resuelve internamente. Devuelvo el dinero». «¿Con qué dinero? ¿Ya gastó todo en qué?» Ricardo bajó la cabeza, finalmente admitiendo la derrota total. Inversiones que salieron mal, deudas de juego, estilo de vida que no podía mantener. Leticia movió la cabeza con incredulidad. «Y yo, pasando hambre para criar a mi hija, mientras usted robaba millones para financiar vida de rico». «Leticia», Augusto se dirigió a ella. «No tengo palabras para pedir disculpas por lo que pasó.
Fue víctima de la avaricia y cobardía de personas que debería haber supervisado mejor. Señor Augusto, solo quiero que la verdad sea conocida. Quiero que todos sepan que soy honesta. Todos van a saber, y Ricardo va a pagar por cada lágrima que derramó hoy. Ricardo se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Su carrera estaba acabada, su reputación destruida, y pronto estaría enfrentando acusaciones criminales, todo porque eligió el camino de la deshonestidad y cobardía. El imperio de mentiras que había construido se desmoronó en una sola mañana, destruido por la valentía de una mujer que despreciaba y la determinación de un hombre que había subestimado. La verdad, finalmente, había prevalecido. La llegada de la Policía Federal al edificio de Augusto Empresas fue como un terremoto que sacudió toda la estructura corporativa. Autos negros llegaron en convoy. Agentes uniformados subieron por los elevadores y en cuestión de minutos, el cuarto piso se transformó en escenario de investigación criminal. Leticia observaba todo desde una silla en el rincón de la sala, aún procesando el giro completo de la situación. 3 horas atrás estaba siendo acusada de robo. Ahora era testigo clave en un caso de desfalco millonario. Señora Leticia Silva, se acercó un delegado, un hombre de 50 años con expresión seria, pero respetuosa. Soy el delegado Fernando Costa. Necesito su testimonio sobre los eventos de esta mañana. Por supuesto, señor. Voy a contar todo lo que pasó. ¿Está consciente de que su testimonio puede ser crucial para desmantelar toda una operación criminal? Leticia miró a Ricardo, que estaba siendo esposado por los agentes. Estoy, señor, y voy a decir la verdad, como siempre hice. Mientras los testimonios eran recolectados, Augusto estaba en su oficina particular, proporcionando acceso total a los sistemas de la empresa. Su expresión mostraba una mezcla de furia y determinación. La traición de sus propios directores había sacudido su confianza, pero también fortalecido su resolución de hacer justicia. Señor Augusto, dijo el agente responsable, examinando los documentos financieros. Por los datos preliminares, el esquema es mucho más amplio de lo que Ricardo confesó. Estamos hablando de por lo menos 80 millones desviados. ¿80 millones? Augusto sintió la sangre hervir nuevamente. Ricardo dijo 50. Minimizó, probablemente para tratar de conseguir un acuerdo, pero los números no mienten. De vuelta a la sala de la dirección, otro drama se estaba desarrollando. Sandra de RH había llegado al trabajo y fue inmediatamente detenida. Su reacción fue de completa desesperación. Tengo hijos pequeños, gritaba mientras era conducida por los agentes. No puedo ser arrestada, solo firmé los papeles que me mandaron. Leticia observaba la escena con sentimientos conflictivos. Por un lado, sentía una satisfacción natural al ver que la justicia se estaba haciendo. Por otro, veía familias siendo destruidas por las decisiones equivocadas de personas que podrían haber optado por la honestidad. Leticia, una voz suave la llamó. Era Mariana, la secretaria de Augusto, que había bajado para verificar la situación. ¿Cómo se siente? Aún no creo que todo esto esté pasando, respondió Leticia honestamente. Esta mañana desperté pensando que sería un día normal de trabajo. Usted salvó la empresa, ¿lo sabía? No salvé nada, solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. O tal vez en el lugar correcto en el momento correcto. Mariana se sentó a su lado. Leticia, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Cómo logró mantener la calma durante toda esta situación? Si fuera yo, habría enloquecido. Leticia pensó por un momento antes de responder. Mariana, cuando eres madre soltera y trabajas de madrugada para sostener a una hija, aprendes que la desesperación no resuelve nada.
O enfrentas los problemas con dignidad o te desmoronas. Y no podía desmoronarme porque mi hija me necesita. Su hija debe tener mucho orgullo de usted. Espero que sí, pero principalmente espero que aprenda que la verdad siempre vale la pena, aunque parezca que el mundo entero está contra uno. En ese momento, Roberto del Comercial llegó a la oficina y fue inmediatamente interceptado por los agentes. A diferencia de Sandra, intentó huir. Corrió por los corredores como un hombre desesperado, pero fue alcanzado antes de llegar al elevador. «No hice nada malo», gritaba mientras era contenido. «Fueron órdenes superiores, solo obedecí». La escena causó conmoción entre los empleados que estaban llegando para la jornada. En pocas horas, la noticia de que la mitad de la dirección estaba siendo investigada por corrupción se extendió como fuego. Augusto volvió a la sala principal con una expresión sombría. «Leticia, necesito hablar con usted». Se dirigieron a una sala de reuniones reservada, lejos del tumulto de la investigación. «Primero quiero pedir disculpas», comenzó Augusto, y su voz cargaba una sinceridad profunda. «No solo por haber dudado de usted hoy, sino por haber permitido que una cultura de falta de respeto se estableciera en mi empresa». «Señor Augusto, usted no sabía. Debería haber sabido. Un líder verdadero conoce a sus empleados, conoce quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus luchas. Me aislé en mi torre de marfil y dejé que personas deshonestas comandaran mi empresa». Leticia observó el dolor genuino en sus ojos. «Usted no es responsable por las decisiones que ellos tomaron. Soy responsable por no haber creado un ambiente donde alguien como usted se sintiera cómoda para reportar algo sospechoso. Soy responsable por haber permitido que fuera tratada como invisible durante 2 años. Señor Augusto, déjeme terminar», insistió. «Usted trabaja de madrugada para sostener a su hija. Mantiene su dignidad aunque hace un trabajo que otros consideran inferior. Y cuando fue confrontada con la mayor injusticia posible, no se doblegó, no mintió, no trató de vengarse, simplemente dijo la verdad». Leticia sintió los ojos llenarse de lágrimas. Después de años siendo tratada como un fantasma, escuchar esas palabras de reconocimiento era casi conmovedor. «Tengo una propuesta para usted», continuó Augusto. «Quiero que se convierta en directora de ética y transparencia. Salario de 15,000 pesos mensuales, más beneficios completos, incluyendo seguro médico completo y auxilio educativo para su hija». Leticia se quedó sin palabras. «Señor Augusto, yo no tengo formación para ser directora. Tiene algo mucho más valioso que formación. Tiene carácter, y carácter no se enseña en universidad, pero los otros empleados no me van a respetar. Leticia, después de lo que pasó hoy, todos en esta empresa saben que usted es la persona más íntegra aquí. Si alguien no la respeta, no merece trabajar con nosotros». Ella pensó en su hija, en las dificultades financieras, en la escuela privada que ahora sería posible, pero también pensó en la responsabilidad que le estaban ofreciendo. «¿Puedo tener tiempo para pensarlo?» «Por supuesto, pero quiero que sepa que esta oferta no es caridad, es reconocimiento de su valor. Usted probó hoy que tiene la valentía moral que esta empresa necesita». Fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era el delegado Costa con novedades. «Señor Augusto, señora Leticia, tenemos desarrollos importantes». Volvieron a la sala principal, donde más evidencias estaban siendo organizadas sobre la mesa. «Encontramos audios en uno de los celulares confiscados», explicó el delegado. «Conversaciones que muestran que el plan de incriminar a la señora Leticia se estaba discutiendo desde hacía semanas». «¿Semanas?», repitió Leticia, sintiendo una ola de náusea.
Sí, se dieron cuenta de que la señora estaba viendo documentos durante la limpieza y decidieron que era un riesgo. Planearon esta situación como forma de deshacerse de una testigo inconveniente. La frialdad del planeamiento era aterradora. No había sido un momento de desesperación, sino una conspiración calculada para destruir a una mujer inocente. «Hay más», continuó el delegado. «Descubrimos que intentaron sabotear la inscripción de su hija en la escuela pública. Hicieron una denuncia anónima, alegando que la señora tenía problemas con la justicia». Leticia sintió las piernas tambalearse. «Atacaron a mi hija». «Lo intentaron. Afortunadamente la denuncia no tenía base legal y fue archivada, pero muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar». Augusto explotó de rabia. ¿Intentaron perjudicar a una niña de 8 años? La investigación completa va a revelar todos los detalles, pero puedo adelantar que estamos tratando con personas que no dudaron en usar métodos extremadamente antiéticos. Leticia se sentó pesadamente, tratando de procesar la magnitud de la maldad que había sido dirigida contra ella y su hija. Personas que veía todos los días, que saludaba educadamente, habían conspirado para destruir su vida. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué me hicieron esto?». «Porque usted representaba una amenaza a la operación de ellos», explicó el delegado. «Y porque pensaron que una intendente sería un blanco fácil. Nadie cuestionaría, nadie defendería, nadie investigaría». «Se equivocaron», dijo Augusto con voz firme. «Subestimaron tanto su integridad como mi capacidad de reconocer la verdad». En ese momento, más agentes llegaron con Roberto y Sandra, que ahora estaban cooperando con la investigación a cambio de posibles acuerdos. Las confesiones de ellos pintaron un cuadro aún más sombrío del esquema. «Era como una mafia corporativa», admitió Roberto durante su testimonio. «Ricardo controlaba todo. Decía que si alguien hacía denuncia, sería destruido profesionalmente». «¿Y ustedes aceptaron?», preguntó el delegado. «Teníamos miedo. Ricardo mostraba cómo tenía poder para acabar con carreras. Cuando surgió la cuestión de la intendente, dijo que sería fácil resolverlo». Leticia escuchó todo con una mezcla de tristeza e indignación. Aquellas personas habían elegido el dinero fácil y después eligieron destruir a una inocente para proteger sus crímenes. «Leticia», Augusto se acercó a ella. «Quiero que sepa que vamos a hacer todo para reparar los daños que intentaron causarle a usted y a su hija. Señor Augusto, solo quiero que mi hija pueda estudiar en paz y que las personas sepan que somos honestas. Las personas van a saber, y su hija va a tener la mejor educación posible, eso se lo prometo». Mientras la investigación continuaba, Leticia reflexionaba sobre cómo la vida puede cambiar en cuestión de horas. Por la mañana era una intendente invisible siendo acusada de robo. Ahora era la heroína que había ayudado a desenmascarar un esquema millonario. Pero más importante que cualquier reconocimiento era la lección que había aprendido. La verdad puede ser dolorosa, puede ser difícil de defender, puede parecer imposible de probar, pero al final siempre prevalece. Y aquellos que eligen el camino de la deshonestidad siempre acaban pagando un precio mucho mayor que cualquier ganancia temporal que puedan haber obtenido. Un año después de los eventos que transformaron su vida, Leticia Silva estaba en el escenario principal del Centro de Convenciones de la Ciudad de México. Frente a una audiencia de 500 personas, empresarios, estudiantes, periodistas y activistas sociales se habían reunido para el primer Congreso Nacional de Ética Corporativa. Hace exactamente 365 días, comenzó la voz firme resonando por el auditorio. Yo era una intendente invisible que trabajaba de madrugada para sostener a mi hija,
Hoy estoy aquí como directora de ética de Augusto Empresas, hablando para ustedes sobre transparencia corporativa. La audiencia estaba en silencio absoluto, colgada de cada palabra. La historia de Leticia se había vuelto legendaria en el medio empresarial mexicano. Pero no estoy aquí para hablar sobre mi transformación personal. Estoy aquí para hablar sobre la transformación que todos nosotros podemos promover en nuestras empresas y en nuestra sociedad. Ana, ahora con 9 años, estaba en la primera fila al lado de Augusto. Usaba un vestido azul elegante y sostenía un cartel que decía: «Mi mamá es mi heroína». Sus ojos brillaban de orgullo mientras observaba a su madre comandar aquel escenario con la misma naturalidad con que antes comandaba un carrito de limpieza. La pregunta que más recibo es: ¿cómo una persona simple logró desenmascarar un esquema de 200 millones de pesos? Continuó Leticia. La respuesta es simple: yo no lo logré, la verdad lo logró. Yo simplemente me negué a abandonarla. Aplausos resonaron por el auditorio. En el último año, Leticia se había convertido en un símbolo nacional de integridad. Su reportaje en el noticiero principal había batido récords de audiencia y su historia inspirado a miles de personas a denunciar irregularidades en sus empresas. ¿Sabían que en los últimos 12 meses, 47 empresas mexicanas implementaron protocolos de transparencia basados en el modelo que desarrollamos en Augusto Empresas? Preguntó a la audiencia. ¿Sabían que fueron evitados desfalcos de más de 500 millones de pesos gracias a empleados que tuvieron valor de decir la verdad? Los números eran impresionantes. Lo que había comenzado como un caso aislado se transformó en movimiento nacional de transparencia corporativa. Pero lo que más me enorgullece no son los números financieros, es saber que Ana Rodríguez de Guadalajara logró denunciar acoso en su empresa sin miedo a represalias. Es saber que Carlos Santos de Monterrey impidió un accidente ambiental al reportar irregularidades. Es saber que decenas de personas encontraron valor para hacer lo correcto. Augusto observaba desde su lugar con admiración profunda. En un año, Leticia se había convertido en mucho más que una empleada excepcional. Se había vuelto la conciencia moral de la empresa y en muchos aspectos su propia conciencia también. La empresa había cambiado completamente bajo el liderazgo ético de Leticia. No solo en los protocolos formales, sino en la cultura. Los empleados se sentían seguros para expresar preocupaciones. La comunicación se había vuelto más horizontal y, paradójicamente, la productividad había aumentado significativamente. «Permítanme contar una historia», dijo Leticia, ajustando el micrófono. «La semana pasada, una empleada de limpieza de nuestra empresa me buscó. Había notado que un gerente estaba llegando muy temprano y saliendo muy tarde, siempre cargando cajas misteriosas». La audiencia se inclinó hacia adelante, interesada. Mi primera reacción fue de gratitud. Aquella mujer se sintió cómoda para compartir una preocupación conmigo. Investigamos discretamente y descubrimos que el gerente estaba llevando comida a casa. Murmullos de confusión resonaron por el auditorio. Comida que sobraba del comedor de la empresa y que sería descartada. Estaba alimentando a 3 hijos pequeños durante una fase difícil de la familia. En vez de castigarlo, creamos un programa oficial de donación de alimentos para empleados en necesidad. Aplausos calurosos explotaron en la audiencia. La historia ilustraba perfectamente cómo una cultura de transparencia podía ser también una cultura de compasión. Esa es la diferencia entre vigilar y cuidar, entre controlar y confiar, entre castigar y apoyar. Ana se levantó y gritó: «¡Esa es mi mamá!». La espontaneidad de la niña arrancó risas y aplausos aún más entusiastas de la audiencia. Leticia sonrió a su hija antes de continuar.
Ana me recuerda todos los días por qué hacemos esto. No por reconocimiento, no por dinero, sino porque queremos construir un mundo donde ella pueda crecer con dignidad. En el último año, recibí propuestas para trabajar en otras empresas, para dar conferencias internacionales, para escribir libros. Algunas ofertas eran financieramente muy atractivas, pero elegí quedarme donde estoy porque aún tengo trabajo que hacer. Augusto asintió, recordando las conversaciones que habían tenido sobre esas propuestas. Leticia siempre elegía consistencia sobre oportunismo, propósito sobre lucro. La pregunta que les dejo hoy es, ¿qué legado quieren dejar? ¿Quieren ser recordados como personas que se callaron ante la injusticia o como personas que tuvieron valor de decir la verdad? La audiencia estaba visiblemente emocionada. Muchos tenían lágrimas en los ojos, otros tomaban notas furiosamente. Porque la verdad no es solo sobre grandes esquemas de corrupción. La verdad está en los pequeños gestos diarios, en la forma como tratamos empleados de diferentes niveles jerárquicos, en la honestidad con que reportamos problemas, en el valor de admitir errores y corregirlos. Hace un año, yo era una mujer invisible en una empresa donde trabajaba hacía 2 años. Hoy cada empleado de nuestra empresa sabe que tiene voz, que tiene valor, que tiene derecho de ser escuchado. Leticia hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. Y si una intendente de la Ciudad de México logró hacer esa diferencia, imaginen lo que cada uno de ustedes puede hacer en sus empresas, en sus comunidades, en sus vidas. El silencio que siguió fue profundo, cargado de reflexión y determinación. Termino con una frase que Ana escribió para mí la semana pasada. Mamá, me enseñaste que ser importante no es tener un cargo importante, sino hacer cosas importantes. Eso es lo que espero de cada uno de ustedes. Hagan cosas importantes. La ovación fue ensordecedora. La audiencia entera se levantó, aplaudiendo por más de 5 minutos. Leticia permaneció en el escenario, absorbiendo aquel momento, pensando en el viaje increíble que la había llevado hasta ahí. Después de la conferencia, durante el cóctel, decenas de personas se acercaron para compartir sus propias historias y pedir consejos. Leticia escuchaba a cada uno con atención genuina, ofreciendo orientación práctica y aliento. Leticia, Augusto se acercó cuando la multitud había disminuido. Sabe que hoy oficializó su transformación de empleada a líder nacional, ¿verdad? No me veo como líder de nada, Augusto. Me veo como alguien que comparte experiencias. Esa humildad es exactamente lo que la hace una líder auténtica. Ana corrió hacia ellos, aún cargando su cartel. Mamá, todo el mundo quiere tomarse fotos conmigo. Dicen que soy hija de una celebridad. Leticia se arrodilló para quedar a la altura de su hija. Ana, ¿sabes por qué las personas quieren conocer a mamá? Porque hiciste cosas importantes. Exacto. ¿Y sabes cuál fue la cosa más importante que he hecho? ¿Cuál? Ser tu mamá. Ana abrazó a Leticia con fuerza. ¿Y sabes cuál es la cosa más importante que yo he hecho? ¿Cuál, amor? Tener orgullo de ti todos los días, incluso cuando otros no veían lo especial que eras. Las palabras de su hija tocaron a Leticia profundamente. Durante todos los momentos difíciles, Ana había sido su fuerza y su inspiración. Ahora, viendo a su hija crecer en una familia donde la honestidad era valorada, sabía que había valido la pena. Augusto, dijo levantándose, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre. ¿Se arrepiente de haber contratado a una intendente sin experiencia corporativa para ser directora? Augusto sonrió. Leticia, usted no fue contratada a pesar de ser intendente. Fue contratada porque probó que el carácter vale más que el currículum. Y hoy, viéndola inspirar a 500 personas a ser mejores,
Sé que fue la mejor decisión que he tomado. Mientras salían del centro de convenciones, Leticia reflexionó sobre el viaje que había recorrido, de una mujer luchando para sobrevivir a una líder nacional de ética corporativa, de invisible a inspiración, de acusada a heroína. Pero la mayor transformación no había sido profesional, había sido personal. Aprendió que su voz tenía poder, que su experiencia tenía valor, que su verdad podía cambiar el mundo. Mamá, dijo Ana mientras caminaban, cuando crezca, quiero ser igual a ti. No, mi princesa, cuando crezcas quiero que seas mejor que yo. Quiero que construyas un mundo aún más justo que el que estamos construyendo ahora. ¿Y cómo voy a hacer eso? Leticia se detuvo y miró a su hija con amor infinito, haciendo siempre lo correcto, aunque sea difícil, diciendo la verdad, aunque sea inconveniente, y nunca, jamás, rindiéndote en la lucha por lo que es correcto. Ana asintió con seriedad. Te lo prometo, mamá. Y en ese momento, Leticia supo que su mayor legado no serían los protocolos de transparencia que había creado, ni las empresas que había influenciado. Sería la hija que estaba criando para ser una fuerza del bien en el mundo. La verdad había prevalecido, la justicia se había hecho y una nueva generación estaba aprendiendo que la honestidad no es solo una virtud, sino una fuerza transformadora capaz de cambiar no solo vidas individuales, sino toda la sociedad. Fin de la historia.